Mientras la policía comenzaba la búsqueda y las redes sociales circulaban la imagen de Michelle, a más de 96 kilómetros de distancia, las noticias recogían otra historia profundamente inquietante. En Snapper Point Blowhole, en la costa central de Nueva Gales del Sur. Es un lugar costero de una belleza impresionante, pero también peligroso, marcado por rocas resbaladizas y bordes afilados. Un turista que paseaba por la zona avistó algo flotando en el agua. Al acercarse, se dieron cuenta de que no estaba nadando. Estaba boca abajo y parecía muerta. A las 10:30 de la mañana, un paramédico descendió en helicóptero para recuperar el cuerpo. La persona estaba fallecida y fue inmediatamente obvio que no se trataba de una muerte accidental o una tragedia. Era una mujer joven, completamente desnuda y cubierta de heridas de arma blanca. Había sido apuñalada casi 40 veces. La herida fatal estaba en su garganta. Había luchado desesperadamente contra su atacante, sufriendo una muerte increíblemente violenta y aterradora. La policía interpretó que, debido a las fuertes mareas y la ausencia de lesiones significativas causadas por las rocas, lo más probable era que el cuerpo hubiese sido arrojado directamente en el blowhole. También notaron que le habían quitado todas las joyas. La mujer fue descrita como asiática, de entre 20 y 35 años, complexión media y cabello oscuro hasta los hombros. No tenía tatuajes ni cicatrices distintivas. La jefatura de homicidios difundió una imagen generada por ordenador de la joven, a la que apodaron la Jane Doe del Snapper Point Blowhole. A medida que las noticias se difundían, la gente en línea comenzó a conectar los puntos entre la estudiante desaparecida, Michelle Leng, y la mujer hallada en el agua. Las pruebas de ADN confirmaron la horrible sospecha. Era Michelle, la estudiante de 25 años. Las cosas se movieron con rapidez. Apenas un día después de la identificación, la policía había realizado un arresto. Los investigadores habían interrogado exhaustivamente a todos en el círculo cercano y familiar de Michelle. Su apartamento fue revisado de arriba abajo y se examinaron todas las pruebas tecnológicas. Meng Mei Leng, a quien todos llamaban Michelle en Australia, era una joven de 25 años con una vida llena de promesas. Originaria de Chengdu, China, había tomado la valiente decisión de mudarse a Nueva Gales del Sur en 2011 para cursar sus estudios. Para su madre, Mai, la determinación de su hija de salir de su zona de confort y crecer era una fuente inmensa de orgullo. Michelle era hija única, y tras perder a su padre en 2008, el vínculo con su madre se había estrechado aún más. Su madre la describía como una persona de una compasión tremenda, que sentía profundamente por los demás y que siempre se esforzaba por ser un apoyo incondicional, sin importar su propio estrés o tristeza. May había invertido cada centavo para ayudar a Michelle a conseguir su sueño y estaba ansiosa por verla alcanzar su máximo potencial. Al llegar a Australia, Michelle se instaló en Camp Sea, en la casa de sus familiares. Su tía, su prima y su tío, esposo de su tía Derek Barrett. Un detalle que en ese momento parecía insignificante, pero que con el tiempo se convertiría en el centro de una de las historias más perturbadoras y crueles que Australia ha visto. 5 años después, en 2016, Michelle ya estaba completamente asentada en Australia. Envió desde el primer momento cada dólar que podía de regreso a casa. Tenía un sólido grupo de amigos, amaba el lugar donde vivía y era una estudiante destacada. Después de obtener un título en negocios de la Universidad de Tecnología de Sydney, comenzó a estudiar en el Instituto de Interpretación y Traducción de Sydney. Su futuro se veía brillante. El avance crucial se produjo al rastrear un automóvil capturado por las cámaras,
dirigiéndose al Parque Nacional 4 horas antes de que se encontrara el cuerpo de Michelle. Habían identificado a su sospechoso, su tío, Derek Barrett, el hombre con el que vivía y quien, irónicamente, había ayudado a reportarla como desaparecida. Derek, de 27 años, se había casado con la tía de Michelle unos años antes. Se sabía poco de su pasado, salvo que llevaba un tiempo desempleado. Al revisar el teléfono de Derek, la policía encontró imágenes profundamente perturbadoras. Los investigadores descubrieron fotografías de Michelle, atada y amordazada en su propia cama, con cinta adhesiva y un paño blanco sobre su boca. La expresión de terror en su rostro, según la policía, sería algo que los perseguiría por siempre. La policía reconstruyó lo que había ocurrido. Llegamos al jueves 21 de abril de 2016. Una tarde cálida, Michelle se reunió con algunos amigos. Se despidieron de ella mientras subía al autobús fuera de la Universidad de Tecnología. Michelle les comentó que iba de compras al Pitt Street Mall. Las cámaras de seguridad capturaron a Michelle. Se la ve comprando sola en Meijer en Pitt Street Mall a las 3 de la tarde, con un aspecto normal. Jeans, una blusa gris de manga larga y una bolsa roja al hombro. No parecía angustiada ni la seguía nadie. A las 4 de la tarde, Michelle sube a un tren en la estación James Station. A las 4:30 de la tarde, se baja en la estación Camp Sea para regresar a su apartamento. Michelle estuvo chateando con sus amigos hasta bien entrada la tarde de ese jueves, pero de repente, el silencio. No respondía a su teléfono. Su, habitualmente activo, perfil en redes sociales se detuvo. Y a la mañana siguiente, no apareció en el campus. A pesar de que su repentina desaparición fue una clara señal de alarma para sus amigos y compañeros. Michelle llegó a casa alrededor de las 4:30 de la tarde. Su tía y su primo no estaban. Derek sí. El ataque ocurrió casi de inmediato. La redujo, la amarró y la mantuvo cautiva en su dormitorio durante horas, tal vez días. La tortura fue brutal, sádica, motivada exclusivamente por un deseo enfermizo. Para agregar horror al horror, en algún momento su primo llegó a la casa y, sin saberlo, caminó a solo unos metros de donde Michelle estaba siendo sometida. Transcurrieron varios días sin que nadie la reportara como desaparecida. 4 días después de que la vieran comprando por última vez, su tía regresó de un fin de semana fuera. Alarmada por la ausencia inexplicable de su sobrina, fue inmediatamente a la estación de policía con su esposo, Derek, para presentar un informe de persona desaparecida. Nadie podía imaginarlo entonces, pero ese gesto marcaría un punto clave en la investigación. Según sus amigos, nada en el comportamiento o palabras de Michelle ese día había sido inusual. Era su yo de siempre. Nadie sabe cuánto tiempo la mantuvo con vida, solo que en algún punto entre el jueves por la tarde y el domingo por la mañana, Derek la apuñaló y la mató. A las 10:30 de la mañana del domingo, envolvió su cuerpo en plástico, lo metió en su auto y manejó hacia Snapper Point. Incluso se detuvo a comprar comida antes de arrojarla al vacío. El caso dio un giro aún más perturbador, cuando se descubrió que el lugar exacto donde la arrojó era el mismo donde Michelle se había tomado una foto años atrás durante una excursión. Una imagen alegre que había compartido en Instagram. Una ironía cruel que solo podía venir de una mente enferma. La madre devastada de Michelle viajó desde China y expresó su profundo dolor por la pérdida de su única hija. Derek Barrett fue acusado de asesinato y se declaró no culpable inicialmente. Su próxima comparecencia fue en el tribunal local de Barwood. 2 meses después de su arresto, enfrentó cargos adicionales. 27 cargos en total, incluyendo detención de una persona para obtener ventaja y agresión indecente. Durante un tiempo,
El abogado de Derek afirmó que su cliente no estaba lidiando bien con la cárcel y negaba las acusaciones. Derek alegó tener problemas de adicción, afirmando que había estado consumiendo metanfetamina y cannabis sintético durante el fin de semana del asesinato. Afirmó no recordar nada de lo sucedido, solo recordar haber visto su rostro en el espejo y sangre en el lavabo. Sin embargo, el juez rechazó sus afirmaciones. La psicóloga forense, doctora Forst, testificó que Derek había simulado amnesia para eludir su responsabilidad. Señaló que la afirmación de adicción de Derek no sonaba cierta. No he visto un adicto a la metanfetamina obeso. La toma de imágenes de la víctima atada y amordazada con una expresión de horror antes de su muerte y el descarte de su cuerpo lejos eran acciones altamente sugerentes de desviación sexual, según el psicólogo. Derek escribió una carta a la madre de Michelle, expresando un arrepentimiento que el tribunal consideró falso. En la carta, dijo que se disgustaba consigo mismo por haber traicionado a su propia familia y a la de Michelle. La jueza Helen Wilson no se creyó sus palabras. Lo describió como una persona socialmente inadecuada, impulsada por la perversión sexual y el sadismo. Calificó el crimen como un acto despreciable de extrema brutalidad y gran maldad, cometido por un hombre en una posición de confianza, en un lugar que debería haber sido seguro y un refugio para la víctima. 18 meses después del asesinato, en diciembre de 2017, Derek finalmente se declaró culpable de haber atado y amordazado a Michelle antes de asesinarla y arrojar su cuerpo. Derek Barrett fue condenado a 46 años de prisión, con un período no negociable para libertad condicional de 34 años. Si bien no era técnicamente una cadena perpetua, podría salir en libertad condicional a sus 70 años. El caso, sin embargo, estaba lejos de terminar. La investigación había revelado que Derek tenía una creciente obsesión sexual por Michelle. En noviembre de 2019, 2 años después de su sentencia, la situación se tornó aún más retorcida. Una anciana con demencia que estaba confinada en su casa fue visitada por su hija. La hija encontró en la mesa de la cocina, sosteniendo lo que la policía describió como una memoria USB resistente a la intemperie. La anciana dijo que creía que era un juguete y no podía explicar cómo lo obtuvo. Cuando su hija conectó el USB al ordenador, encontró un contenido tan perturbador que llamó a la policía de inmediato. El USB contenía 9 archivos de vídeo, con una duración total de más de 1 hora, y 13 fotografías. Era Derek y Michelle. Derek se había filmado a sí mismo violando y torturando a Michelle, mientras la mantenía cautiva en su habitación. En un vídeo, las manos de Michelle estaban tan fuertemente atadas que estaban hinchadas y volviéndose moradas. Derek cortó la cinta con un cuchillo de caza grande. Le volvió a atar las manos y dijo: «Ahora, ¿dónde estábamos?», antes de continuar con la agresión. Derek también había filmado a Michelle y a su hijastra durante un periodo de tiempo anterior al asesinato, mientras se duchaban o dormían. En algunos videos, se estaba tocando a sí mismo mientras las observaba dormir. La policía logró vincular algunas de las fotos a las que Derek había borrado de su teléfono días antes de su arresto, en un intento de encubrir sus crímenes. La mujer que encontró el USB no tenía una conexión clara con Derek, pero vivía a pocos kilómetros de su antigua casa. Como resultado de este nuevo material, se presentaron 17 cargos nuevos contra Derek. Estos incluían múltiples cargos de agresión sexual con agravantes y agresión indecente. La tía de Michelle, la esposa de Derek, pasaba mucho tiempo fuera por trabajo y no tenía idea de lo que su marido estaba haciendo. Se sintió consumida por la culpa. Cuando la madre de Michelle recibió la llamada sobre el USB, dijo que casi se desmaya. Con lágrimas, relató el impacto devastador.
Cuando la policía me dijo que el videoclip mostraba cómo mi hija fue violada de forma degradante, torturada de forma agonizante, una oleada de desmayo me invadió inmediatamente. Mi madre, que estaba sana, sufrió tal dolor que también falleció poco después de recibir la noticia. ¿Cómo puede una madre aceptar semejante noticia? Derek Barrett se declaró culpable de los 17 delitos. Para consternación de la familia, no recibió una nueva sentencia independiente. La juez dijo que si se hubiera conocido la magnitud total de sus crímenes pervertidos en 2017, él habría sido encarcelado de por vida, pero la ley impedía revisar la sentencia ya impuesta. Sin embargo, el tribunal consideró el nuevo material como un nuevo factor agravante. Se le impusieron 20 años adicionales de prisión, pero estos se cumplirían junto con su sentencia de asesinato. Esto significaba que su condena total de 46 años se mantuvo igual. El único cambio fue la adición de 2 años a su periodo mínimo no negociable para libertad condicional. Derek será elegible para libertad condicional en 2052, en lugar de 2050. El caso de Michelle Leng es uno de los más retorcidos y depravados. Michelle era una joven trabajadora y llena de esperanza, lejos de su hogar, tratando de labrarse un futuro mejor para ella y su madre. Estaba viviendo en un lugar que creía seguro, con personas en las que confiaba. Para su madre, que primero perdió a su esposo y luego a su única hija a manos de alguien que consideraba familia, ha sido el más oscuro de los tiempos. Aún hoy no podemos aceptar el hecho de que nos haya dejado y seguimos sufriendo mucho. El tiempo nunca volverá a cuando Meng Mei y yo vivíamos felices juntas. Ahora que mi hija se ha ido, toda mi vida está destrozada. El dolor de la familia Leng es una herida abierta, una devastadora muestra de la traición y la maldad que puede esconderse detrás de la fachada familiar.